Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad expondremos nuestro trabajo número 2, el grupo 7, conformado por Gonzalo Acuña, Marcelo Ríos y quien le habla, Diego Arce. Para este trabajo de investigación de la asignatura de procesos SAP como grupo, se nos asignó la tarea de investigar la soldadura por arco de gas de tungsteno para un acero inoxidable 316L. Abordaremos la descripción del material de estudio, describiremos en qué consiste el proceso de soldadura ya nombrado, analizando cómo influye en el material de estudio y viendo sus cambios físicos, mecánicos y microestructurales que produce este proceso. Por otra parte, se analizará la morfología del material para analizarlo de una forma microscópica. Finalmente, como grupo, analizamos 3 artículos, de los cuales cada integrante expondrá uno. ¿Qué es la soldadura de gas por arco de tungsteno? Esta soldadura es un proceso de tipo con un arco eléctrico que se establece entre un electrodo de tungsteno y la pieza a soldar, bajo la producción de un gas inerte que evita el contacto del aire con el baño de fusión y con el electrodo, que se encuentran a alta temperatura. El electrodo de tungsteno está sujeto a una torcha que se le transmite la corriente eléctrica e inyecta el gas de protección. El material estudiado en este caso es el acero inoxidable 316. Es un acero austenítico, el cual se usa ampliamente en el revestimiento exterior marino, equipos industriales, como tuberías y material de tubo de un supercalentador. Otras aplicaciones son como tanques de almacenamiento, copas de presión, equipos de horno, esto todo debido a las propiedades mecánicas que posee. Algo que me llamó la atención es que la letra L significa que el acero posee menos carbono que el 316 ordinario. Para el primer estudio se utilizó como material base una placa de acero inoxidable austenítico IC 316L de 3 milímetros de espesor, en estado recocido. El metal de aporte que se utilizó fue el acero inoxidable ferrítico 430L y el acero inoxidable dúplex 2209. La función de ambos es unir las placas. La soldadura por arco de gas de tungsteno se emplea para unir las placas. El proceso de soldadura se realiza con metal de aporte 430L y 2209 ya nombrados y como una sola forma de tope en B, debido al pequeño espesor de las placas. Los parámetros del proceso selectivo son 14 de voltios, una corriente de 90 amperios, una velocidad de soldadura de 1.4 milímetros por segundo, una entrada de calor de 900 joules partido en milímetros, un diámetro de electrodo de 2 milímetros, un gas protector al 99,9% y el caudal de gas de 10 litros por minuto. Para estudiar el comportamiento mecánico por una parte del metal de la soldadura se cortan 2 trozos para analizarlos en una prueba de tracción y de impacto. Bueno, aquí tenemos ya los resultados del análisis, los resultados experimentales del ensayo de tracción e impacto. La prueba de tracción se realiza a temperatura ambiente utilizando una máquina de prueba universal controlada electrónicamente, con una capacidad máxima de 100 kN. La prueba de impacto se realiza a una temperatura ambiente utilizando una máquina de prueba de impacto de tipo péndulo, con una capacidad máxima de 300 joules. Y bueno, aquí se ve los resultados de cada soldadura, de cada material, con su fuerza de rendimiento, fuerza de tensión y alargamiento. Aquí en los gráficos tenemos que el diagrama de barras que está en la parte izquierda muestra el límite elástico, la resistencia máxima y a la tracción y el porcentaje de alargamiento de las probetas. De las dos juntas, la junta GTA-DSS, el cual corresponde al inoxidable dúplex, tiene un valor de resistencia más alto y la mejora en porcentaje de alargamiento es aproximadamente 9% en comparación
con la GTAFSS, la cual corresponde al inoxidable ferrítico. Al lado derecho tenemos que las propiedades mecánicas están muy influenciadas por los metales de relleno utilizados. Esto en la parte de derecha son gráficos de carga versus desplazamiento, en las cuales tenemos que la GTADSS, la cual corresponde al dúplex, ofrece mayor resistencia que las de GTAFSS, corresponde al inoxidable ferrítico. Si lo vemos la parte de microestructura de todas las juntas, se examina con un aumento de 1000X, que se muestra en las figuras 5, 6 y 7. La junta fabricada con metal de aportación de FSS, la cual corresponde al inoxidable ferrítico, contiene granos ferríticos solidificados, se muestra en la figura 6. Pero la junta fabricada con metal de aportación DSS, la cual corresponde a dúplex, contiene estructura austenítica, solidificada en la matriz de la ferrita. Eso sale aquí en la figura 7. Por lo tanto, GTADSS, o sea, la dúplex, tiene mayor resistencia en comparación con la GTAFSS, la cual es la ferrítica. Para el segundo estudio de soldadura GTAW tenemos varias partes. La presentación del material para el experimento, la preparación de las probetas, la preparación de las muestras para la observación metalográfica y un ensayo de dureza Baker. El tipo de acero que se utilizará es un tubo de inoxidable 316 de diámetro 77 milímetros, el cual fue cortado por una sierra circular y posteriormente montado cada probeta en un torno para realizarle una muesca en B a 37.5 grados. La muesca en B es comúnmente se le conoce como bisel, que es para que la soldadura tenga una mejor penetración. Y acá en la tabla 2 podemos ver el seteo de la máquina de soldar. Acá el único parámetro que varía es la corriente de soldadura, que va de 80, 90, 100 y 110 amperes. Acá podemos ver la morfología de la unión. En la imagen A fue soldada a 80 amperes, la B a 90, C a 100 y la D a 110 amperes. Y ahí podemos observar que la entrada de calor a baja corriente es pequeña y aumenta a medida que se incrementa el amperaje, logrando así una mejor penetración del material de aporte por medio de fusión con la pieza de trabajo, a medida que se va incrementando la corriente. Acá podemos ver la estructura metalográfica, la cual se puede dividir en 4 partes, que son la zona de fusión, la zona de sobrecalentamiento, la zona de grano fino y la zona de recristalización incompleta. La zona de sobrecalentamiento, el grano tiende a crecer, formando una estructura gruesa y sobrecalentada. En la zona de grano fino, se forma debido a la velocidad con la cual se enfría el material base, o sea, el metal base. En la zona de recristalización incompleta, dado que que solo una parte se recristaliza, se forman distintos tipos de tamaño en los granos. Y podemos apreciar que a una velocidad de soldadura constante, el grano de sobrecalentamiento de la soldadura aumenta con el incremento de la corriente, lo cual resulta en una disminución del gradiente de temperatura. Y de esto podemos rescatar que las propiedades de la soldadura están directamente ligadas a la velocidad de soldadura y a la corriente, a la intensidad de la corriente seleccionada o seteada en la máquina. Acá vemos los resultados del ensayo de dureza Baker, donde se compara la dureza obtenida en cada parte de la probeta y analizando en distintas curvas el amperaje, que va de 80 a 110 amperes. Todas las muestras soldadas a distintos amperajes arrojan el mismo resultado, que es una caída en la parte donde va el material de aporte.
Esto se debe a que el material de aporte es un acero inoxidable 316L y el metal base es un acero inoxidable 316. Entonces, al tener una diferencia en el porcentaje de carbono, la dureza en la zona donde va el material de aporte disminuye. También podemos apreciar que la- el seteo de la máquina a 100 amperes es el que mantiene una dureza más constante, tanto en la zona del material base como en la zona del, del material de aporte. En la zona del material de aporte el que la mantiene más alta y en la zona del material base el que la mantiene más baja. Entonces no templa el material, no realiza una especie de tratamiento térmico al material base. Vamos a analizar un tercer artículo, ¿no es cierto?, de este procedimiento del Tungsten Inert Gas, el TIG más conocido, o también conocido por la Asociación Americana de Soldadura como GTAW o Gas Tungsten Arc Welding. El objetivo de este trabajo es verificar la influencia y efectividad que tiene este tipo de soldadura en forma automatizada, ¿no es cierto?, aplicado a uniones de tope de acero inoxidable 316L. Para la realización de este estudio, ¿no es cierto?, se realizó un banco de ensayo automatizado en el laboratorio, ¿no es cierto?, en un laboratorio, ¿no es cierto?, compuesto por una máquina de soldar, un sistema de traslación de la pistola, la misma pistola, ¿no es cierto?, de soldar, un sistema de adquisición de datos, ¿no es cierto?, y así también un cilindro de gas, ¿no es cierto? Se realizaron así también el material de soldadura, ¿no es cierto? Podemos ver su composición química en forma detallada arriba. Y se realizaron cordones en las posiciones planas sobre las chapas de acero IC 316, que tuvo una dimensión de 100 por 50 por 3 milímetros, con bisel en V y de 90 grados de abertura, con 90 grados, y una abertura, ¿no es cierto?, de raíz de 1 milímetro. Durante este ensayo, ¿no es cierto?, se mantuvo constante la distancia entre el electrodo y la pieza. El caudal de gas también se mantuvo constante, el cual es de argón, y así también, ¿no es cierto?, el diámetro del alambre del electrodo y el ángulo de la punta del electrodo se mantienen constantes. También el material de aporte que se entregó a este experimento fue también un acero en forma de alambre, ¿no es cierto?, que tiene la siguiente composición química. Si lo analizamos con el anterior, este tiene menor porcentaje de carbono. La metodología de análisis experimental va a ser de forma visual, analizando los aspectos, ¿no es cierto?, de la soldadura en forma visual y así también viendo los detalles en forma macrográfica de la soldadura en su penetración. Acá podemos ver una tabla general de 6 ensayos que se realizaron con las siguientes variables: la velocidad de pulso del alambre, la velocidad base del alambre, la velocidad de soldadura, el caudal de gas, la corriente de pulso, la corriente de base y el tiempo base. Podemos ver que los primeros dos, como así también sus pares a continuación, como 3 y 4 y 5 y 6, tienen las mismas corrientes base y así también los tiempos de pulso. Lo que varía en esto son las velocidades de la soldadura, que la primera es de 15 y de las otras 4 mediciones siguientes son de 14. Y así también lo que tiene un impacto más significativo son los caudales del gas de purga que se aporta a este tipo de soldadura. Para el primer ensayo, ¿no es cierto?, podemos ver, ¿no es cierto?, que es del ensayo 1 y 2. Lo que se logró apreciar de este tipo de
de entrega de caudal de gas es que para la penetración que se logra con respecto a las otras dos mediciones, en el análisis macrográfico es de menor penetración, o sea, a menor caudal de gas aplicado para la protección que se ocupa dentro del tipo de soldadura, se produce un efecto de menor penetración dentro de la soldadura. Como podemos ver en el ensayo 3 y 4, comparado con el ensayo 1 y 2. Y para el ensayo 5 y 6 podemos ver una penetración más específica, ¿no es cierto?, dentro del material. Es más notorio. Por otra parte, los cordones, podemos ver una diferencia también en su aspecto superficial de la raíz y un aspecto superficial del cordón. Podemos ver que a mayor caudal también es más liso la superficie del cordón, pero también genera una mayor rugosidad dentro del aspecto de la raíz. Como conclusión, para el primer artículo analizado sobre el acero inoxidable austenítico 316L, tenemos que no se obtienen grandes diferencias en los valores de resistencia a la tracción para las soldaduras del metal de aportación 430L y 2209 de la soldadura de arco por gas de tungsteno. Sin embargo, la junta GTADSS, la cual corresponde al acero inoxidable dúplex, muestra valores de resistencia un poco más altos que la de las juntas GTAFSS, que es el inoxidable ferrítico. Además, tenemos que las probetas soldadas por juntas del acero inoxidable dúplex muestran los valores de energía de fracturas más altos en la prueba de impacto que las juntas o uniones de el acero inoxidable ferrítico. Aproximadamente la articulación del dúplex aguanta un 32% más que las articulaciones o uniones soldadas del acero inoxidable ferrítico. Como conclusión para el artículo 2, la entrada de calor es la medida más importante en un proceso de soldadura. Con una adecuada calibración en el amperaje y la velocidad con la cual se realiza el proceso, se pueden optimizar las propiedades mecánicas de la soldadura, y esto lo podemos evaluar para reajustar las diversas herramientas que tenemos a nuestra disposición. Con una buena configuración podemos mejorar la dureza, uniformidad de la soldadura, ancho y tamaño de penetración en el material base. Esto con el fin de diseñar un proceso que pueda cumplir nuestras necesidades. Conclusión del artículo 3. El estudio muestra que las operaciones de mantenimiento son beneficiosas por los menos tiempos, ¿no es cierto?, de ejecución, y ya que son más homogéneos, ¿no es cierto?, y se pueden obtener calidades similares, ¿no es cierto?, si se automatiza el proceso. Por otra parte, en el proceso activo pulsado automatizado se presenta como una excelente alternativa para el aumento de la productividad y de la fabricación y de reparación industrial, debido a que se logró una mejora en los tiempos dentro de este proceso. Esa ha sido la presentación.